de absoluta admiración y de rendición incondicional ante su genio, ¿no? Leí el Quijote primero en los libros de lectura de clase. Soy de una generación en que todavía se leía el Quijote en las clases de lectura. Al día siguiente se continuaba un poco a la manera de los refectorios en los monasterios, en que se continúa la lectura del día anterior. Y la verdad es que mi primer contacto con el Quijote fue ese. Después había en casa una edición del Quijote ilustrada por Moreno Carbonero en 2 volúmenes, que seguro que conocéis, muy bonita, en láminas en color, y ahí es donde leí yo el Quijote. Tendría yo como unos 13, 14 años. Ya había leído a Shakespeare, hay que decir que había leído a Shakespeare antes que el Quijote, y estaba absolutamente fascinado de encontrarme con esos 2 grandes genios de las letras universales, y en concreto con Don Quijote y con su maravillosa creación individual, pero siempre lo leí con la sensación de que asistía no a un festín del pensamiento universal, sino a las aventuras de alguien que iba a desfacer entuertos por ahí. Porque yo he sido siempre un enamorado de la literatura caballeresca. Y para mí el Quijote no es la sátira, la parodia, el final de los libros de caballería, sino es precisamente la garantía de que los libros de caballerías nunca se van a extinguir, porque existe el Quijote. Tú estás más por la tesis de que es un homenaje. Es un homenaje a los libros de caballerías. Lo que ocurre es que es un homenaje, como no podía ser menos tratándose de Cervantes, con un guiño irónico, porque lo han dicho muy bien los compañeros en la anterior mesa redonda. La ironía es connatural a Cervantes. Cuando él dice que no tiene la gracia que le quiso dar el cielo para componer poemas, está ironizando sobre sí mismo, está absolutamente convencido de que es un poeta capaz de cualquier empresa importante. Entonces, para mí, el hecho de haber leído tan tempranamente el Quijote como un libro de caballerías más, que lo trufé con la lectura en la editorial Aguilar de aquel libro de Felicidad Buen Día de libros de caballerías españoles, con la lectura del Tirán lo Blanc, que es una novela caballeresca, no un libro de caballerías precisamente, pero que me gustó menos que el Amadís de Gaula, que para mí ya colmó todas mis expectativas, y sin embargo vi que el Quijote de algún modo circulaba por el sendero del Amadís de Gaula. Lo que no pude soportar fue el libro del Caballero Cifar, que es un auténtico pestiño y que todavía no he podido, digerir y levantarme de aquella postración en que me sumió la lectura del Caballero Cifar, que es un libro mucho más antiguo, más arcaico, una expresión muy endeble, una prosa muy poco artística, etc. Bueno, a continuación leí, yo creo que sería en primero de facultad o por ahí, en los veranos, que es donde yo hago siempre todas las cosas, leí las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son otro prodigio de la creación literaria universal, son formidables, son algo verdaderamente excepcional. Todos los novellieri italianos juntos no valen lo que valen esas novelas ejemplares de Cervantes, que publicó en 1614. El Quijote es la aparición de un género nuevo, que es la novela. Se inventó algo que realmente le vino participado precisamente porque estaba forjando otra novela ejemplar. Como sabéis muy bien, hay en el Quijote, en los 9 primeros capítulos, es una novela ejemplar que luego se vio desbordada por la necesidad de continuar las aventuras de ese individuo que le fue fascinando y conquistando el corazón de Cervantes. Y apareció luego la novela, que se lo debemos a los ingleses. Los ingleses no solo nos han dado a Shakespeare para ilustrar la logia mayor de la literatura universal, sino que nos han dado a Cervantes. Cervantes es un invento de los ingleses, lo mismo que Calderón es un invento de los alemanes. Claro. O sea, eso Borges lo decía siempre cuando le decían, ¿y a Calderón no le interesa a usted, Borges? Dice, sí, no, ese invento de los alemanes no me interesa no mucho. A mí Calderón me interesa muchísimo, me parece el único dramaturgo español parangonable con Shakespeare, el único. Y creo que después de haberme sumergido en la adaptación de la Numancia, también pienso que Numancia es una obra con la mentalidad suficiente, con la profundidad suficiente, con la humanidad suficiente como para poder ser la primera y gran tragedia de la literatura española y perfectamente comparable con las grandes tragedias griegas o con las tragedias de Shakespeare. De modo que mi lectura de Numancia ha sido muy enriquecedora. Lo he pasado muy bien con Numancia. Hemos escrito el 30% del texto de Numancia, es nuestro, más o menos. Eso tendríais que hacer luego los estudiosos el cómputo exacto, pero yo creo que más o menos el 30% es nuestro. Hemos aclarado el lenguaje de Cervantes. Cervantes, y aquí yo no sé si voy a entrar en un terreno pantanoso con alguno de los presentes, a mí no me parece un gran poeta. Me parece un poeta
digno, poeta interesante. Mejor dramaturgo que poeta, me parece. Mejor, sobre todo, mejor prosista que nada, pero eso es ser poeta también, porque la poesía lo es todo, en cierto modo. Él es un gran poeta en prosa, lo decía Gerardo Diego. Cernuda insistía, por ejemplo, en la capacidad poética de Cervantes y le dedicó un artículo inmortal que es el Cervantes poeta en Poesía y Literatura, que ha dado la vuelta al mundo. Pero él, sobre todo, escribía llevado del rencor contra Lope. Eso me parece mal siempre, escribir algo a favor de alguien por rechazo de otro alguien. A mí Lope me parece muy superior poeta a Cervantes, infinitamente superior. Para mí Lope es el mejor poeta de la lengua castellana, el mejor de todos los tiempos, y Cervantes es un poeta de primera fila, pero no de división de honor, diríamos, ¿no? Y tiene un gran virtuosismo, por ejemplo, en el soneto. Tiene un poema fantástico que es la Epístola a Mateo Vázquez, que me parece su mejor poema, que en la exposición de la Biblioteca Nacional estaba expuesta la edición Príncipe en un periódico de 1866 o por ahí, que estaba a 6 columnas, etcétera, y que el manuscrito está en la biblioteca esta que está en la calle Marqués del Duero en Madrid, Cazabálburu, la biblioteca Cazabálburu, y que es un poema extraordinario. Fijaos hasta qué punto un poema que se escribe para recabar los favores de alguien, para que le eche una mano cuando vuelva del cautiverio, se convierte en una pieza maestra. Pues es capaz de hacer sonetos extraordinarios, es capaz de hacer algún romance interesante, como La morada de los celos, por ejemplo, pero no es ese torrente absolutamente fascinante de poesía que es Lope, que mezcla lo cotidiano, lo sublime en una misma coctelera, que lo bate y que da a luz la mayor poesía que ha visto en la literatura española de todos los tiempos. En eso coincido con Pepe Hierro, que era también muy lopiano. Entonces, en ese 30% que hemos aportado a Cervantes hemos intentado defender la tesis que creemos que anima a la Numancia, que es la defensa de la libertad, que es una constante en Cervantes. Cervantes es un apóstol de la libertad y de otras cosas también igualmente importantes, como por ejemplo la igualdad de los sexos, que él tiene muy claro, la visión de la mujer en Cervantes. ¿No? Eso se ve muy bien en La Gran Sultana. La Gran Sultana es una obra muy paradigmática del sentir de Cervantes con respecto al otro, ya sea la mujer, ya sea los musulmanes que lo mantuvieron en cautiverio y que están en ese momento en Estambul, donde se desarrolla la escena. Diríamos que es un hombre muy moderno en ese sentido, que parte de la base de que no hay un criterio inamovible, sino que todo puede ser susceptible de pactarse, de dialogarse, de entenderse los unos con los otros. Y sobre todo la visión de la mujer es extraordinaria. Y bueno, en ese 30% que muy pronto lo veréis publicado en la revista Anales Cervantinos, que me lo han pedido, pues yo creo que está acentuado lo que quería decir Cervantes y que la retórica de la época impide, por ejemplo, la comunicación con el público de hoy. Que lo que nosotros intentamos es que estuviera todo muy limpio, muy desbrozado, que todo el mundo entendiera lo que está pasando ahí y que evidentemente, y lo ha dicho muy bien Alfredo antes cuando hablaba de lo de América, con respecto a Roma sería España, los nativos americanos serían los celtíberos. En Cervantes no hay una animadversión al romano aplastador de las libertades celtibéricas, sino que hay una visión muy compensada entre el heroísmo de los celtíberos, que existe. Que no son los malos y los buenos. No son los malos y los buenos, y la libertad y la dignidad tienen valedores en ambos campamentos. Decía Álvaro antes, Luis Alberto, lo del Quijote, ¿no? Y esa primera parte que parece que en origen parece que era una novela ejemplar y se ha vuelto últimamente a la teoría de don Ramón Menéndez Pidal. Tú sabes que es de que en el fondo Cervantes se inspiró en un entremés, de los romances, que daría, en fin, algún crítico ha vuelto otra vez para ver, y con esto lo que quiero decir sin entrar en ese asunto, que ese sí que es pantanoso, es la teatralidad del Quijote. La teatralidad del Quijote, que es un asunto discutido, porque yo he visto muchos Quijotes, pero casi siempre me ha aburrido muchísimo con los Quijotes en el teatro. No sé si os ha pasado. Casi con todas las películas, menos con la famosa esta rusa. La de Kosinchev. Me gusta mucho la de Pabst también. Pero en general en teatro me ha parecido siempre aburrido. Y vosotros entrasteis ahí
a saco en ese Quijote, que resulta que era un Quijote que yo creo que cumplió muy bien su cometido, porque parece que estaba pensado para niños, pero resulta que los mayores se divertían igual o más que los niños, y los niños igual que los mayores, ¿no? Y entonces conseguisteis algo muy difícil, creo yo, que es que una obra para niños interesara a mayores y no pareciera eso, una cosa empalagosa, una cosa. Bien, ¿cómo, ahí háblanos un poco de ese meteros vosotros ahí en el Quijote? Pues te cuento que lo de los niños fue un malentendido, porque nos programaron dentro de la Compañía Nacional para hacer en un lugar del Quijote, dentro de un ciclo que se llama Mi Primer Clásico. Y cuando nos programaron nosotros pensamos que era mi primer clásico, pero el nuestro. Entonces dijimos, vale, lo vamos a hacer. Y claro, cuando lo vio Pimenta, vio uno de los ensayos y dijo, pero Tato, no podemos poner, tenemos que poner para todo el mundo. Y entonces se llama así, en un lugar del Quijote, un espectáculo para todo el mundo. Y lo que te quiero contar es que, relacionándolo con lo que estamos hablando de entremeses, de teatro popular, nosotros con nuestro Quijote quisimos leer a Cervantes en una dimensión que creo que no había